quinoa en casa y no se te ocurre cómo hacerla, cómo prepararla, pues hoy te tengo 6 ideas bien diferentes, bien increíbles de preparar la quinoa. Espero que las disfrutes mucho, mucho, mucho y sin más, vamos a comenzar. Brownies de quinoa increíbles, sumamente fáciles. Primero puse a remojar media taza de quinoa una noche antes. Hay que removerle un poquillo para que se humedezca bien toda la quinoa. Al día siguiente le quité el agua de remojo y enjuagué muy bien. A la licuadora voy a agregar la quinoa ya enjuagada, media taza más lo que se me escapó por ahí de coco en polvo, un cuarto taza de crema de cacahuate, un tercio taza de azúcar morena, un chorrito de stevia para que quede bien dulce sin tener que usar más azúcar, media manzana mediana picada o el equivalente a 3/4 taza de manzana picada, una pizca de sal y media taza de leche vegetal. Licuamos muy bien hasta que no quede nada sólido y cuando está lista la mezcla agregamos un tercio taza de chocolate picado. A mí me gusta usar este porque no contiene ningún producto de origen animal. Integramos muy bien. Acá tengo mi molde para hornear, es de 20 centímetros por 20 centímetros y le unté un poquillo de aceite, le puse un cuadradito de papel para hornear para que no se pegue nada al fondo y vertemos nuestra mezcla. Lo distribuimos bien y le damos golpecitos por debajo para que se salgan las burbujas de aire y para decorar le puse un poquillo más de chocolate picado por encima y ahora sí lo llevamos al horno a 190 grados centígrados o 375 Fahrenheit por 20 minutos o hasta que tu casa huela a chocolate delicioso. Hay que dejar que se enfríe por completo antes de cortarlo. Se siente súper densito, delicioso. Dios mío, qué rico. Y listos estos brownies increíbles que van a amar. La textura está súper buena, tiene un buen de sabor chocolatoso. Siento que lo dejé 5 minutos con el horno apagado extras y le restó un poco de humedad. Entonces yo recomiendo que lo horneen por 20 minutos, no más. Pero aún así la textura está increíble, el sabor. No se siente demasiado el sabor de la quinoa, se siente mucho el sabor del chocolate, como muy dulcito. Increíble, 10 de 10, necesitan hacerlo. Ok, he visto por todo internet estas tortillas de quinoa y dije, necesito intentarlo a ver si sí, y pues sí, como pueden ver. Primero ponemos a remojar una taza más un cuarto de quinoa toda la noche. Al día siguiente le quitamos el agua, enjuagamos muy bien. Ponemos la quinoa en la licuadora más una taza de agua. Y yo le puse un cuarto de cucharadita de sal de mar, pero si las quieres usar para cosas dulces no les pongas nada más que una pizquilla. Licuamos muy bien, te tiene que quedar esta textura como muy aguada y así está perfecta. Acá tengo mi sartén al que le puse un poquillo de aceite y estoy calentando a fuego medio. Usé media taza para medir la mezcla de cada tortilla y la calentamos por unos 3 o 4 minutos hasta que se puede despegar de las orillas. Esta la volteé antes de tiempo y bueno, aparte el primero siempre sale medio mal, ¿no? Pero no importa, quedó increíble y las demás tortillas también.
Y así me la fui llevando con toda la mezcla, las fui acomodando en una servilleta de tela para que no se resecaran, así como una tortilla de maíz. En esta, si pueden ver, apagué el fuego unos momentos para que no se sobrecalentara el sartén y así voy nivelando la temperatura para que ninguna tortilla se queme y pueda yo mover la masa más fácil. Entonces de repente ya cuando siento que el sartén está muy caliente apago el fuego un ratito y luego le vuelvo a prender y pues así. Entre más tortillas haces, más experta te haces y quedan más bunnies. En total me salieron 5 tortillas de muy buen tamaño. Y al día siguiente así se ve mi tortilla, me preparé una quesadilla, calenté la tortilla, le puse quesito tipo mozzarella de Planet Vegan, espinaca, champiñones. Y estuvo increíble, me las he estado comiendo con unos omelets de garbanzo que pueden ver por aquí porque me estaba haciendo mi comida de la semana y amé estas tortillas 10 de 10. Quiero hacer ahora pero más grandes, así como para burritos. Oh sí, oh sí. Está caliente. Esta es una ensalada de quinoa en otro nivel, ya lo verán. Primero voy a poner una taza más 1/3 de agua en una ollita para que hierva, mientras enjuagamos una taza de quinoa que dejamos remojando toda la noche. Cuando está hirviendo el agua agregamos la quinoa y a mí me gusta dejarla así medio tapada a fuego medio por unos 10 minutos o hasta que el agua se consume por completo. Cuando ya se consumió toda el agua apagamos el fuego y la dejamos reposar con la tapa puesta por unos 10-12 minutos más. Mientras vamos a preparar los ingredientes para la ensalada. Acá tengo cilantro que voy a picar, jitomatitos cherry. Ahora en mi sartén voy a calentar un poquillo de aceite de ajonjolí o sésamo y voy a agregar unos garbanzos cocidos que tenía. Removemos para que se cubran bien con el aceite y les pongo paprika, sal y pimienta y voy a dejar que se doren un poquito. Estos puedes hacerlos en la freidora de aire o en el horno también. Ok, esta quinoa ya está bien esponjada y lista, pero no tiene nada de sabor, así que vamos a transformarla. En el sartén donde cocinamos los garbanzos calenté un poquillo de aceite de oliva y vamos a poner un poco de nuestra quinoa cocida. Le voy a poner sal, pimienta y ajo en polvo. Y vamos a dejar que se dore unos minutitos a fuego medio bajo. Hay que estar removiendo cada 7-8 minutos y yo la distribuyo bien en el sartén para que se tueste más fácil. Está lista cuando tiene este color ultra tostado y huele delicioso. Voy a dejar que se enfríe un poquillo antes de servirla. Y ahora sí, armamos la ensalada. Al final le puse un poco de aguacate, un chorrito de vinagre de manzana, aceite de oliva y una pizca de sal y pimienta. Y oh Dios mío, necesitan hacer esto sí o sí. Sumamente y huele, Dios mío, necesito probar esto ya. La conjunción de sabores, las texturas, todo creo que combinó perfectamente. La amé, necesitan hacerla sí o sí. Amé esta ensalada. Y para esta quinoa que ya te sobró, que no tiene ni sal, ni azúcar, ni nada, les tengo un par de recetas dulce y salada muy fáciles, con quinoa de varios días. Bueno, pues yo tenía toda la intención de desayunar muffins de avena, pero luego me acordé que tenía ahí abandonada una quinoa que dejé cocida, así sin nada de nada en el refri. Y dije, vamos a ver si puedo hacer
una granola con esto. Así que aquí tengo unas nueces, almendras, coco en polvo, miel de piloncillo. Y puse en mi bowl 1,5 tazas de la quinoa ya cocida. No tiene sal, no tiene nada. 1,5 cucharadas de coco en polvo. Le puse mucha porque quería hacerla como súper chocolatosa. 1,5 cucharadas de miel de piloncillo. Esta la hice en la casa, la receta está en el canal, se las voy a dejar en la cajita de descripción, está muy fácil. Y para que quedara todavía extra dulce le puse unas gotitas de stevia, que ya saben que esta es mi stevia favorita, siento que sabe muy chido. Y para darle textura le puse 2 cucharadas de crema de cacahuate. Lo incorporé todo súper bien y lo voy a extender en mi charola para hornear con un tapetito de silicón. Este es nuevo, por cierto, me gustó mucho, para que no se pegue nada. Y lo metí al horno a 200 grados centígrados por 20 minutos al principio. Luego lo saqué, lo revolví un poco, lo volví a meter unos 10 minutos más. Y pasados esos 10 minutos le agregué unas cuantas nueces y almendras picadas. Lo dejé 10 minutos extra y ya quedó esta granola. Que huele intensamente deliciosa y chocolatosa. Y bueno, esta granola la preparé ayer. Ahorita para desayunar me voy a hacer mi café con leche de soya. Y creo que debí haber hecho más granola. Pues bueno, lo que queda de granola lo voy a poner en un platito. Le voy a poner plátano por encima. Más granola. Y lo voy a acompañar con leche de soya. Y así quedó esta delicia de granola crunchy con plátano y leche de soya para desayunar. Y casi siempre me gusta sentarme en el sillón para desayunar y estar apapachando un rato a Gordo. Y definitivamente tengo que hacer un batch enorme de esta granola porque chéquense cómo quedó la leche toda chocolatosa. No sé, me encantó. Tienen que intentar esta receta. Miren, aquí tengo una serie de cosas random del refri. Un cachito de cebolla, ajo, lo que nos quedaba de quinoa, que me sorprende, oigan. Lleva 2 semanas en mi refri, sigue oliendo bien. Lo que me queda de frijolitos negros. Estos me preocupan. Tengo miedo de que esto ya no furule. Se sienten muy suavecitos, no sé qué tan buenos vayan a estar. Y la idea es que me voy a preparar una hamburguesa, 1 o 2, a ver si me alcanza, de quinoa con frijoles y plátano macho. Viendo el estado de estos plátanos no lo sé. Pacho pepino. Pues miren, no huelen mal. Me declaro inexperta en el tema del plátano macho, así que ustedes me irán corrigiendo en los comentarios. Yo lo sé, confío en ustedes, cuento con ustedes. Pero me voy a aventar y los voy a cocinar. Puse a calentar el agua. En lo que se calienta el agua voy a picar un poquillo de cebolla y ajo. Bueno, pues ya está hirviendo el agua. Voy a poner los platanitos. Voy a dejar que se cocinen unos 10 minutos, 15. Mientras en el sartén ya puse a calentar un poquito de aceite. Voy a cocinar la cebolla que picamos. O sea... No había prendido la estufa, híjole, ando bien distraída hoy. Vamos a dejar que esto se caliente para cocinarlo. Voy a poner el ajo. Voy a poner unas rajitas que tenía ahí congeladas. Y me acuerdo que en el video pasado lo que como en un día me preguntaron qué eran rajitas. Es un tipo de chile que en México se conoce como chile poblano. Generalmente lo asamos, le quitamos la piel y lo cortamos justo en rajitas y lo comemos de muchas formas. Y bueno, estas rajitas ya llevan cocinándose unos 5 minutos y voy a agregar un poco de frijoles negros. Y voy a incorporar la quinoa cocida que teníamos ahí abandonada en el refri. Voy a ponerle un poco de sal y pimienta. Voy a incorporarlo todo muy bien. Y vamos a vigilar esos plátanos. Ya les voy a apagar porque aunque la piel no se les ha roto, ya, o se están desbordando. Muy cañón. Voy a dejar que se enfríen un poquito y los vamos a pelar. Miren, los dejé en este colador enfriándose y... sí están calientitos, pero no están como tan difíciles de pelar, no es cosa de jalarles la cáscara y solitos ruedan. Y la verdad es que me sorprendí porque sí estaban buenos, o sea, para nada se echaron a perder ni nada.
Y bueno, en esta tina puse ya nuestra mezcolanza que hicimos de rajitas, frijoles, quinoa y así. Y solamente voy a agregar un plátano de los dos que teníamos porque el otro lo quiero hacer tortitas con quesito de almendra. Y con un tenedor voy a machacar y a integrarlo todo. Y bueno, agarré un cachito para probarlo y no saben, estaba bien bueno, pero siento que todavía le falta sabor, así que decidí ponerle un poquito de mi salsita Lizano, que por cierto, saludos y abrazos a todos los que estén en Costa Rica, pura vida, puro amor, amé su país. Y para mi gusto personal le faltaba un poquito de sal, así que le puse una pizca de sal y pimienta, pero esto es a gusto de cada quien. Y la verdad es que siento que le falta textura para formar las patties, así que aquí tengo un bolillo que está ultra duro porque pues sí, se me olvidó abandonado en algún lugar de mi hogar y pues así quedó. Pero eso es algo bueno, ¿saben? Porque ahora tenemos pan rallado instantáneo. Sí, este bolillo es vegano, solamente está hecho con harina, agua, levadura y sal. Y voy a rebanar un poquito y con mis dedos lo voy a ir desbaratando. Si no, podrían usar un poco de harina de avena. La cosa es que agarre cuerpo. Y la verdad es que agarró una textura ideal, me encantó, así que me puse un poquito de aceite en mis manos, con un par de cucharadas de la mezcla formé las patties y las voy a cocinar en el sartén. Le puse muy poquito aceite para que se doren muy bien y las cociné a fuego medio como por unos 10 minutos en total. Estuve volteando de vez en cuando. Y pues me preparé mi hamburguesa con un bollo, que este es de hecho accidentalmente vegano, pero es uno de los comerciales. Quiero aprender a hacer bollos para hacerlos en la casa. Y les voy a poner un poquito de mayonesa de la Just Mayo que quedaba aquí. Unas rebanadas de jitomate, la patty, un poquito de queso de papa por encima. Se me ocurrió pasarle mi antorchita para ver si se gratinaba un poco, pero en realidad no se gratinó. Manchen, huele muy bien el queso quemado. Huele muy bien. Ahí está. Creo que se ve bien. La verdad es que muero de hambre. Ya no le puse nada más porque pues ya no tengo nada más en el refri, pero se ve y huele bastante bien. Wow. ¿Recuerdan que hace como 1 o 2 meses subí un video de una semana de comidas veganas y subí una receta muy buena de hamburguesa de frijol? Bueno, esto lo supera muy cañón. Tengo aquí la chiquita que sobró, por así decirlo. Wow, esto tiene mucho sabor. Incluso sin pan de hamburguesa ni nada, así como tortitas con crema de nuez de la India o crema de semilla de girasol. Oh, esto va a estar bien rico. O como con una ensalada y hechos y cachitos encima de la ensalada. No sé, hay muchas posibilidades con estos patties. Wow, la verdad es que no le tenía mucha fe a esta receta cuando la estaba haciendo en mi mente, pero dije, bueno, pues vamos a hacerla a ver qué pasa. Pues sí pasó. No hagan nada de este video, solo hagan esto. Ya, bueno, la granola. Voy a seguir comiendo porque muero de hambre y ahorita nos vemos. Para tener en la semana me voy a hacer un tipo arroz frito como el del video pasado, pero con quinoa. Sofreímos un poquito de cebolla y ajo. Mientras enjuagamos muy bien la quinoa, agregamos brócoli picado, la zanahoria, la quinoa y voy a incorporar muy bien para que nuestros ingredientes se conozcan por unos minutos y agarren color. Sazonamos con sal y pimienta y ahora sí agregamos agua, cubrimos y cocinamos por unos 10 minutos a fuego medio. Pasado ese tiempo agregué unos garbanzos y para darle el toque final le puse un poquillo de salsa de soya y esta quinoa ya está lista y quedó increíblemente deliciosa. Otro platillo que te rinde súper bien para varios días. Para cenar me serví un platito de nuestra quinoa con aguacate. Muy bueno. Mi cara de que ya es de noche. Pues esta
esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Cuéntenme acá abajito en los comentarios cuál de todas las ideas les gustó más. Mi favorita, como siempre, van a ser los brownies, pero también la ensalada, la hamburguesa, la granola, todo me encantó. Espero que hagan alguna de estas recetas y si las hacen y le toman fotito, no olviden etiquetarme. Ando en Instagram, Pinterest, TikTok, Facebook, Snapchat y todas esas cosas. No olviden checar mis recetarios donde tengo más de 50 recetas que no están en este canal y también les explico cómo preparar los básicos como la quinoa, el arroz integral, cómo cocinar las legumbres, etc. En la descripción les dejo el link con descuento por si ocupan. Y pues nada, ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un nuevo video. Los quiero mucho, les mando besos amorosos. Abrazos pachones. No olviden darle like y suscribirse y picar la campanita, ya se me estaba olvidando. Nos vemos y adiós. Hoy te tengo 6 formas diferentes. Hoy te tengo 6 formas bien diferentes, bien deliciosas. Casi no siento el sabor de la quinoa, o sea, siento que solamente si pongo como mucha atención. No, eso ya no. En los comentarios cuál de todas las ideas les gustaron. Espero que hagan alguna de estas ideas. Espero que... Pues ahí les dejo enlace en la... Y adiós.